Tal y como se esperaba, a pesar de que Gustavo Petro o Gustrago Petro, como parece ser que hay que llamarlo, no está plenamente en sus cabales cuando ejerce la presidencia de Colombia, en Israel, en medio de la grave crisis que tiene, están muy claros en lo que significa el oficio diplomático y están muy claros en lo que significa la cooperación internacional. Además de eso, están muy claros en lo que significan sus alianzas y están mucho más que claros en lo que significan las alianzas de sus enemigos. Todo lo que ha dicho Gustavo Petro en los últimos días en contra de la nación israelí y a favor del terrorismo de Hamas ha dejado al descubierto que a la cabeza del gobierno de Colombia se encuentra un terrorista, un aliado de terroristas, un hombre que no se regeneró luego de su paso por el grupo terrorista M-19. Y ante tal situación, el gobierno israelí lo ha dejado al descubierto, ha tumbado la mentira de un supuesto amigo de la paz que ha construido Gustavo Petro con ayuda de la izquierda internacional, que también se niega a condenar los actos terroristas de Hamas contra el pueblo israelí. Todo esto ha terminado en un solo sitio. Ante las estupideces de Gustavo Petro a través de las redes sociales, obviando los canales diplomáticos regulares, el gobierno israelí, el Estado israelí responde a través de los canales oficiales y le dice: usted, señor, no es digno de ser llamado presidente. Y nosotros actuamos no por las redes sociales, sino por los caminos regulares. ¿Cómo le responde Israel a el presidente de Colombia, presidente pro tempore, Gustavo Petro, ex militante del M-19, pero que no se ha regenerado de su pasado terrorista? Hoy en Fuera de Orden, en este primer segmento de hoy, martes 17 de octubre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría, Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística politiquera, porque hoy, en este mundo que nos tocó vivir, en este mundo que nos toca analizar, imposible hablar de la política sin ver que la politiquería se convirtió en el pateadero de los crímenes, de los criminales y de los delincuentes. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política mundial en español. Todo lo que hacemos en este canal es posible gracias a los aportes que recibimos de tanta gente buena convertida en comunidad de apoyo a través de nuestra cuenta en la plataforma Patreon, patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf. Es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto ponerlos a la disposición en todas nuestras plataformas. No solamente en YouTube, también estamos en Facebook. Daniel Lara Farías en Facebook. Daniel Lara Farías en Facebook es nuestra página. Dale me gusta. Allí también están nuestros contenidos. Allí sigue el debate y allí tienes la posibilidad de comunicarte con nosotros directamente a través de la mensajería privada. Los mensajes privados están abiertos. En nuestro canal no te olvides de darle al botón de me gusta y activar las notificaciones para estar pendiente de todo cuanto hacemos. Tus me gustas en cada video son necesarios. Como todas las noches te saluda Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos, que te repite una y otra vez para que no se olvide: la fase superior de la izquierda es el crimen. No los dejes entrar porque te van a quitar hasta el modo de caminar. Y contra ellos seguimos. Donde quiera que se encuentre un izquierdista, se encuentra un enemigo de quien les habla. Por eso les digo, amigos colombianos, que así como la guerrilla colombiana apoyó la instauración del chavismo en Venezuela, y así como Chávez, el chavismo y todos esos delincuentes se inmiscuyeron en la política colombiana para ayudar a que llegara un delincuente como Petro al poder, de la misma manera, todo aquel que sea enemigo del socialismo del siglo XXI, llámese chavismo, llámese castrismo, llámese correísmo, llámese petrismo, tenemos que estar unidos contra todas esas lacras porque todos son lo mismo. Tienen los peores amigos, los peores aliados, las peores alianzas a la vista de todo el mundo. A la vista de todo el mundo. Nadie está difamando a Gustavo Petro, solo él solito está saliendo al ruedo como un promotor
de la violencia de Hamás, como un protector del terrorismo de Hamás y como un redactor de panegíricos a favor de toda la barbaridad que se está haciendo desde el grupo terrorista Hamás contra el pueblo israelí. Quien no lo quiera ver es porque es igual que Petro, es porque es un delincuente como Petro. Eso es importante saberlo, eso es importante tenerlo en mente, porque cuando se revisa la acción de Petro, cuando se revisa todo lo que Petro ha dicho los últimos días, cuando se revisa todo lo que ha dicho la izquierda internacional todos estos días contra Israel, se ven dos cosas particulares. En primer lugar, condenan la respuesta que pueda dar Israel. Todavía no condenan las acciones de Hamás. Es decir, los tipos le dicen a la víctima, condenamos las acciones que va a ejecutar Israel contra Hamás, porque puede haber daños colaterales. No los ha habido todavía. Pero ellos hablan de lo que podría ocurrir cuando Israel actúe, que ya está actuando, pero no hablan de las razones por las cuales Israel se va a defender. Porque si hablan de esas razones, tendrían que decir que Hamás es un atajo de delincuentes, de asesinos de la peor estirpe. De eso no hablan. De eso no hablan las feministas españolas. De eso no hablan los grupos LGBTQAHIJKWXZ. Porque uno no se explica cómo estos bichos de los grupos LGBT se ponen una camisa del Che Guevara cuando el Che Guevara fue el primer hombre en el mundo en hacer un campo de concentración exclusivo para homosexuales. O sea, es una forma, me imagino yo, que es una fórmula nueva para ser suicida, me imagino yo, porque ser de izquierda y ser... O sea, el que de verdad es promotor de derechos no puede estar ni a la izquierda ni a la derecha, porque te jode la izquierda y te jode la derecha. La reivindicación de derechos es una cosa que debe hacer cada comunidad que siente que tiene un derecho que defender. Cuando ya te pones el rótulo de una tendencia partidista, te jodiste para siempre, porque ninguno te quiere. Que se los digo yo. Pero Gustavo Petro ha decidido salir al ruedo y salir de su closet. Porque no es que no solamente que el tipo es terrorista desde su más tierna edad, sino que el tipo también es antisemita. El tipo odia a los judíos. Pero es que hay algo particular que hay que ver en todo esto. Porque es que siempre sabemos por qué. ¿Por qué tanto odio de Gustavo Petro y de la izquierda colombiana y de quienes apoyan a Gustavo Petro y de la FARC y del ELN y de todos esos grupos? ¿Por qué tanto odio contra Israel? Se revela el secreto. Se revela el secreto. Ya vamos a ver este reportaje que hizo la gente de Caracol. Miren. En otras noticias, crece la tensión entre Colombia e Israel por los comentarios del presidente Gustavo Petro a través de redes sociales sobre la guerra en Oriente Medio. La Cancillería israelí anunció que frenó las exportaciones de seguridad a Colombia. Exportaciones de seguridad a Colombia. La Cancillería israelí anunció que suspendió la exportación de artículos de seguridad a Colombia. ¿Qué artículos serán esos? Por su parte, el presidente Gustavo Petro le respondió a Israel en su cuenta de X. Juan David Ríos, ¿qué fue lo que pasó y qué dijo el mandatario? Daniela, hola, muy buenas noches. Pues la respuesta del mandatario fue inesperada. Dijo que si tenía que suspender las relaciones con Israel, lo haría. Lo dijo por Twitter. Es decir, estimados amigos colombianos, estimados amigos interesados en la política colombiana, estimados amigos interesados en la política en general, en la información, etc. Antes se hablaba de la diplomacia de micrófono, de que había que evitar la diplomacia de micrófono. Cuando yo estudiaba en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, se estudiaba lo nocivo que podía ser la diplomacia de micrófono. En aquel momento, cuando yo estaba recién entrado a la universidad, era el segundo gobierno de Rafael Caldera y estaba gobernando Ernesto Samper en Colombia, un narcopolítico que recibió dinero del cartel de Cali para llegar a la presidencia. Este sujeto
tuvo una muy mala relación con el gobierno de Venezuela en aquel entonces. Había una situación bastante difícil. Y entonces el tema era la declaración. Declaraba el canciller de aquí, declaraba el canciller de allá, declaraba el canciller de aquí, declaraba el canciller de allá. Eso es diplomacia de micrófono. Y eso era nocivo. Porque cuando hay un tema diplomático, usted lo tiene que resolver a través de los canales diplomáticos. Eso no quiere decir que usted se va a dejar insultar. Eso no quiere decir que usted se va a dejar atropellar. Si un gobierno, yo lo dije en estos días cuando hablé del asunto, si un gobierno o el representante de un gobierno o el embajador se le va, ¿verdad? Se le van los tiros, se le escapa un tiro y dice algo que el gobierno anfitrión considera que es irregular, o si el presidente de aquel país dijo algo que considera que es irregular, ¿cuál es el deber? La Cancillería de Colombia llama al embajador de Israel, lo convoca para una conversación de reprimenda que se llama. Y le dice, mire, nosotros le exigimos a usted esto, y hágale llegar al gobierno de su país nuestra molestia por esta razón. ¿Ya? Y se saca una comunicación oficial donde se dice, la Cancillería colombiana el día de hoy mantuvo una reunión con el embajador de Israel y le hicimos llegar a nombre del gobierno al presidente Petro nuestro reclamo por esto, por esto y por esto. ¿Cómo responderá la Cancillería israelí? Probablemente llamarán, porque es una cosa recíproca, llamarán al embajador y le dirán, mire, al embajador de Colombia en Israel lo llamarán y le dirán, mire, lo que dijo su presidente, esto, o dirán, momento, el presidente tiene razón, el embajador nuestro se equivocó, le extendemos nuestras disculpas. O se ratifican y dicen, no, el embajador tuvo la razón. Los dos, o sea, Colombia ¿cómo se llama? No queda satisfecha por la respuesta. Bueno, mandas la siguiente paso, ¿cuál es? Una carta de protesta que manda el gobierno colombiano al gobierno israelí. El gobierno israelí tendrá que responder a esa carta de protesta. Si el gobierno colombiano, esos son los pasos, si el gobierno colombiano siente que la carta de protesta no fue debidamente respondida y se mantiene la afrenta, el gobierno colombiano podrá llamar a consultas a su embajador o embajadora, en este caso, en Israel. Le dice, señora, véngase, porque vamos aquí. Eso es un gesto. La señora va, bueno, ¿por qué? Porque bueno, vamos a revisar qué fue lo que pasó aquí. Y en consecuencia, porque todo esto es recíproco, el gobierno israelí tendrá que llamar también a consultas a su embajador, ¿no? El problema es el embajador, porque el embajador dijo algo que el gobierno de Colombia no va a aceptar. Bueno, podría venir lo siguiente, que el gobierno colombiano declare persona no grata al embajador de Israel en Colombia. Y el embajador tendrá 72 horas para abandonar el país. Como consecuencia de eso, el gobierno israelí probablemente haga lo mismo, porque es recíproco con el embajador o la embajadora, en este caso de Colombia. Esas son las cosas. Si llega la cosa ahí, bueno, se agarra alguna conversación, no sé qué, se mantiene la dinámica. Todo eso por comunicación oficial. Eso no se hace frente al micrófono, Gustrago. Ojo, que usted puede tener sus razones, pero eso no se hace en el micrófono. Eso se hace por los canales regulares. Mucho menos en Twitter. Entonces, ahora no es diplomacia de micrófono, ahora es diplomacia de redes sociales. Diplomacia de influencers. ¡Qué mal queda! Sobre todo porque el que está peleando en las redes es él. El gobierno colombiano le está respondiendo por las vías regulares, como dice el reportaje de Caracol. Y dijo, abro comillas, no apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Bueno, pero es que, Gustrago, sí se te insulta. Se te puede insultar. Gustrago, tú eres un imbécil. Al presidente colombiano no se le insulta. Claro que se te insulta. Se te insulta, no se te describe. Tú eres un terrorista. Tú formaste parte de un grupo terrorista como el M-19. Eso te convierte a ti en un terrorista. Que te hayan indultado, que te hayas reformado, es mentira. Ni te reformaste, ni te acomodaste. Sigues siendo el mismo delincuente que se montó en un grupo terrorista para acabar con la nación colombiana. Sigues siendo aliado de las fuerzas que, como la que tú conformabas, hace lo mismo en otras partes del mundo. Tú no te has regenerado. Tú sigues siendo el mismo guerrillero. Tú sigues siendo el mismo delincuente. Al presidente colombiano se le insulta. Al presidente no, a ti sí.
Porque tú no te estás comportando como un presidente. El presidente es la figura. Tú, que eres Gustavo, tú eres un imbécil estructural. Que de paso estás llevando al piso el respeto ganado durante siglos por la diplomacia colombiana. Porque si algo tiene Colombia, que podrá tener cosas malas para quien no le guste, podrá tener defectos, todo país lo tiene. Pero si algo tiene el Estado colombiano es una diplomacia de primer lugar. Mira, ay muchachos, que se lo digo yo, que me tocó asistir a reuniones internacionales y tener sentados a los colombianos enfrente. Mira, ya había que estar embraguetado, porque cuando usted veía a un colombiano como delegado de su país, ahí usted veía una persona preparada, una persona seria, una persona que y no la movían. Hasta Gustavo haciendo berrinche por redes sociales. Estas declaraciones han generado diversas reacciones, por eso nos contactamos tanto con el embajador de Israel en nuestro país como con la embajadora Margarita Manjarrés, y lo que nos dicen es que no están autorizados para pronunciarse al respecto. Por parte de la Cancillería tampoco obtuvimos respuesta. La comunidad judía en Colombia mencionó que seguirán trabajando para mantener los lazos entre nuestro país e Israel. Veamos cómo ocurrió esta tensión diplomática. En este comunicado, el gobierno de Israel reveló que convocó a la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjarrés, para presentarle una nota diplomática de protesta por las más recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro, que califican de hostiles y antisemitas contra el Estado de Israel en la última semana. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. Es decir, el gobierno israelí ha dicho que Gustavo Petro apoya las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas, son muestras de antisemitismo y atentan en contra de la paz de la comunidad judía en Colombia, porque por supuesto, es que eso se vivió en Venezuela. Cuando Chávez salió como Petro a maldecir al Estado de Israel, empezaron los asaltos contra la sinagoga, empezaron los secuestros y los atentados contra la comunidad hebrea en Venezuela. Eso ocurrió. Por supuesto ellos saben de lo que hablan, porque un pueblo que tiene no sé cuántos milenios siendo perseguido sabe muy bien qué viene después de que un dirigente sale a decir barbaridades como esa. Sobre todo cuando ese dirigente es un terrorista, como Petro. Dice el comunicado que en respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Eso es lo que está detrás de todo. Minutos después, sorprendió el tono de la respuesta del presidente Gustavo Petro. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. Relaciones exteriores con Israel. No apoyamos genocidios. No apoyamos genocidios. De genocidios. Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra, como en la Gran Guerra del Chaco. Durante los últimos 9 días, el mandatario de los colombianos a través de sus redes sociales ha dejado en claro sus posturas frente a la guerra, entre ellas la necesidad de un diálogo de paz en donde se reconozca el Estado palestino y la injusticia que han vivido desde 1948. A pesar de llamados y críticas, el presidente no ha condenado el ataque de Hamas al pueblo israelí. En las últimas horas confirmó que enviará ayuda humanitaria a los civiles en Gaza e hizo un llamado para que se convoque de manera extraordinaria a la Asamblea General de las Naciones Unidas para hablar de esta guerra Israel y Hamas. No, pero es que estamos hablando de un pendenciero, ¿no? Estamos hablando de un pendenciero. Pero entonces aquí es donde entra el asunto, lo que le quería comentar. ¿Por qué odia tanto la izquierda colombiana y los guerrilleros como Petro a Israel? Además de ser antisemita. Eso de las exportaciones de seguridad, ¿qué es? Israel ha sido proveedor histórico de pertrechos de seguridad, de entrenamiento y de asesoría para el combate en contra de las guerrillas. Proveedor de suministros de todo tipo para el ejército y para la policía de Colombia. Y además proveedor de entrenamiento para las fuerzas de seguridad colombianas. Históricamente ha sido así. Y por supuesto,
como Israel ha sido aliado del Estado colombiano, no de ningún partido, del Estado colombiano, cuando el Estado colombiano ha necesitado combatir a quienes quieren destruirlos, pues resulta ser que los que querían destruir el Estado colombiano a través de la guerra de guerrillas y a través del narcoterrorismo, como Gustavo Petro, odian a Israel. Van a forzar esta ruptura. Cuando Israel dice, no le vamos a vender más armas ni pertrechos, de alguna manera, yo no sé si eso es bueno o es malo, porque evidentemente al no venderle más armas y pertrechos, las fuerzas de seguridad no van a tener cómo combatir a las fuerzas guerrilleras. ¿Era eso lo que quería Gustavo Petro? ¿Era eso lo que en realidad se escondía detrás de todo esto? ¿Forzar esa ruptura? ¿Para qué? Para dejar de comprarle a Israel y empezar a comprarle a Rusia. Los AK-47 y toda esa barbaridad. ¿Cómo hizo Chávez? Es que ese es el problema. Ahora Gustavo trata de imitar a Chávez, que Chávez maldijo a Israel desde el fondo de sus entrañas y las entrañas se le pudrieron. Échale pierna tú también y hazlo. En mi carta cifrada semanal hemos relatado todo el paso a paso, todo lo que ha ido ocurriendo antes de que vengan las primarias. Que ya no son unas primarias, son la coronación de María Corina. Porque aquí lo que van a hacer es coronar a María Corina. Está claro, ¿no? O sea, el que todavía no sepa que en las primarias va a ganar María Corina es porque o van a poner a ganar María Corina o le van a entregar a María Corina es porque no está. No está, eso está. Hemos contado cosas importantes en nuestra carta cifrada del lunes. Si usted quiere leer nuestra carta cifrada, se suscribe a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, en nuestro plan full, y allí tendrá acceso a la carta cifrada todos los lunes y todos los viernes. Si usted se suscribe hoy, lee las cartas cifradas, todas las anteriores y todas las que vendrán. Carta cifrada semanal. Contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon en el plan full. Selva Montgomery le está enseñando a todo aquel que quiera escucharla que en los Estados Unidos no solamente se trata de tener la casa de tus sueños, sino que también se trata de tener la estabilidad financiera que necesitas para cumplir con el sueño americano. El sueño americano es tener estabilidad financiera. La compra de una casa a través de la obtención de una hipoteca es todo lo que tú necesitas para empezar a construir tu futuro financiero de forma ordenada, y Selva Montgomery te ayuda y te acompaña en eso, porque la casa de tus sueños existe y la llave la tiene Selva Montgomery, pero tu futuro financiero también tienes que construirlo, y tener una hipoteca y una casa propia es parte de ese futuro. Comunícate con Selva Montgomery en todo el territorio de los Estados Unidos, nuestra realtor favorita en Estados Unidos. En España con todas las de la ley. Mira, Hispanidad Abogados y Asesores es el bufete que mayores éxitos puede mostrar en materia de extranjería en España. Hay que entender que tener el respaldo de un abogado ante las instituciones españolas es fundamental si quieres tener un estatus migratorio y una situación migratoria ordenada. No puedes andar por la vida creyendo que sabes más que los abogados, que sabes más que los funcionarios, o que le vas a ganar al sistema sin tener a alguien que lo entienda. Hispanidad, Abogados y Asesores. En España hay que estar con todas las de la ley. Antes, durante y después de tu proceso migratorio, confía en Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Ya suena por allí la gaita escocesa haciendo el llamado para que vayamos a conocer los secretos y las maravillas de toda la tierra escocesa. Donde quiera que te encuentres en el mundo, piensa que en Escocia hay cosas bonitas que ver y que conocer. Y por supuesto conocerlas en tu idioma. La gente de Hablemos de Escocia en castellano se encarga de llevarte a conocer la maravilla de la tierra escocesa. Y por supuesto todo lo que eso conlleva. No solamente Edimburgo, sino, bueno, el misterio del lago Ness. ¿Está o no está el monstruo en el lago Ness? Lo volvieron a dragar en estos días. Ahí estuvo la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Te van a echar el cuento, comunícate con ellos, Hablemos de Escocia en castellano, organiza tus viajes a la bella tierra escocesa en tu idioma, pero por supuesto que sí. Carelis Bustos escribió un libro llamado Venezuela, la herencia de un chofer. En ese libro, Carelis Bustos dejó perfectamente claro que esa mentira según la cual el chavismo era bueno hasta que llegó Maduro no solamente es un engaño, sino que es parte de un relato macabro. Compra ya el libro Venezuela, la herencia de un chofer de Carelis Bustos y descubre que esa mentira no es verdad. Por supuesto, que una cosa es intentar ser presidente y otra cosa es serlo. Hay una persona que no es santo de mi devoción al 100%, porque a mí no me gustan los caudillos. Les tengo su cosa. Pero resulta ser que frente a Petro, cualquiera es bueno. Frente al antisemitismo de Petro, frente a la postura proterrorista de Petro,
salta nada más y nada menos que el Matatán. Apareció el Matatán. ¿Quién es el Matatán? Bueno. Álvaro Uribe Vélez ha dado estas declaraciones y me parece importante escucharlo. Yo quiero, desde Jericó, en la compañía de la senadora Paola Holguín, quien nos representa en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de nuestro representante Juan Espinal, expresar nuestra inmensa preocupación por el deterioro que se está presentando en las relaciones de nuestro país con Israel. No está en discusión que tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Palestina tienen el derecho a vivir en paz. Es muy difícil decir eso. Es muy difícil decir eso. O sea, es sencillo. Ambos pueblos tienen derecho a vivir en paz. Punto. O sea, no es difícil, Gustrago. No es difícil. Tú puedes ser todo lo pro-palestino que quieras, pero el asunto es que está comprometiendo la posición de tu país. La posición de Gustrago Petro a favor del terrorismo islámico es una posición anticolombiana. Gustrago Petro en este momento es enemigo de las posiciones históricas de Colombia y está jugando en contra del prestigio internacional de Colombia. Está jugando en contra del prestigio internacional de Colombia como país serio. Está jugando en contra de la posición de Colombia como país serio en el hemisferio occidental, cuyas posiciones en los organismos internacionales han estado siempre casadas con la sensatez. Históricamente ha sido así. Petro viene a cambiar la historia, obviamente. El pacto histórico. ¿Qué es el pacto histórico? Acabar con toda la historia previa de Colombia y crear una historia nueva a favor de las fuerzas disociadoras de Occidente. No está en discusión que tiene cada uno el derecho a su estado y a su territorio. Esa es la posición histórica de Colombia y de toda Latinoamérica. Es decir, toda Hispanoamérica. Es una mentira decir que Hispanoamérica ha estado alineado en contra de Palestina. No es verdad. No es verdad. Toda Hispanoamérica ha tenido una posición completamente autónoma, inclusive a la posición de los Estados Unidos, inclusive a la posición de Israel, porque la posición histórica de Colombia, de Venezuela, de toda Hispanoamérica es reconocer el derecho de ambos pueblos, tanto el judío como el palestino, a tener un Estado, reconocer la partición de Palestina tal cual como se hizo en el 47, y muy pocos de los países de Hispanoamérica reconocen a Jerusalén como capital de Israel. Esa es la posición histórica. El señor Álvaro Uribe Vélez está diciendo algo que no es pro-Israel, está haciendo una definición lógica y básica de lo que es la política exterior colombiana desde el inicio del conflicto, y además de eso es la posición consensuada de Hispanoamérica, la posición interamericana con respecto al tema de Israel. Lo que pasa es que Gustrago Petro está alineado con otros intereses, obviamente. Y que debe llegar un momento en que puedan ser estados y pueblos en convivencia. Pero este ataque de Hamás al pueblo de Israel acredita una vez más que Hamás no es un gobierno democrático, sino un gobierno terrorista que le hace mucho daño. Le hace mucho daño al pueblo de Palestina, al pueblo de Israel. Nosotros pensamos que además este ataque miserable vino en un momento muy inoportuno, cuando el mundo empezaba a ver un avance en procesos de paz en el Medio Oriente. Se hizo el acuerdo entre los Emiratos y el Estado de Israel, el acuerdo que se conoce como los acuerdos de Abraham. Y se venía o se viene, ojalá no se interrumpan, en una muy positiva construcción de buenas relaciones entre Arabia Saudita e Israel. En un momento en que se veía con mucha esperanza la evolución del Medio Oriente gracias a estos acuerdos, viene este ataque miserable de Hamás, que tanto daño le ha hecho al pueblo de Israel y tanto daño le ha hecho al mismo pueblo palestino. Queremos pedir una reflexión del gobierno de Colombia. Lo hacemos con convicción, pero con respeto. Este deterioro de las relaciones con Israel
en nada contribuye a la paz del Medio Oriente. En nada contribuye al pueblo palestino. Lo único que hace es estimular más la violencia, porque a la acción terrorista de Hamas se suma otro grupo terrorista, Hezbollah, y se vuelve a reactivar la acción criminal de Irán y de Siria. No puede ser. Pero mientras esto que ocurre en nuestro gobierno no le hace bien a la paz del Medio Oriente, sí le hace mucho daño a Colombia. Porque nosotros en Colombia históricamente hemos tenido una gran relación con Israel, que además ha sido proveedor de tecnología para Colombia. Tecnología en muchos aspectos. Por favor, al expresar esta preocupación desde Jericó, pedimos respetuosamente una reflexión en el gobierno nacional. Muchas gracias. Ni un grito, ni un insulto, ni una palabrota, ni un milímetro se salió el señor Uribe de la posición histórica en cuanto a política exterior de Colombia. Y el llamado que hace es un llamado que podríamos decir inclusive que es hasta conservador. No llamó terrorista a Gustavo, como lo llamo yo. No recordó su pasado terrorista. No, se refirió a lo lógico. Habló como un estadista. Habrá quien le guste Uribe, habrá quien no le guste Uribe. Yo no soy uribista, no pretendo serlo. Pero entre lo que dice Gustavo Petro y lo que dice el señor Álvaro Uribe, la sensatez está en este momento con Álvaro Uribe. Porque el señor Álvaro Uribe no está allí ni con una posición sionista, ni con una posición antipalestina. Está con una posición pro-colombiana, reivindicando un lineamiento de la política exterior colombiana, histórica posición del Estado colombiano a nivel internacional, que es hacer llamados a que se establezca un Estado palestino en función de los acuerdos dentro de las Naciones Unidas, sin que eso conlleve a no tener relación con Israel, sin que eso conlleve a no tener una relación de cooperación con Israel, sin que eso conlleve ponerse en contra de los intereses de Palestina. Y además de eso es algo muy importante, que una cosa es Hamas y otra cosa es el pueblo palestino. Y que esa posición del gobierno colombiano no ayuda al pueblo palestino en la búsqueda de la conquista de un Estado. No nos ayuda. Todo lo contrario. Apoyar a Hamas es poner mucho más lejos que haya algún día un Estado palestino. ¿Por qué? Lo estamos viendo. Hoy, de eso vamos a hablar esta semana, porque yo no voy a soltar el tema. Hoy se hicieron públicas unas declaraciones del rey Abdalá de Jordania, diciendo, hablando a nombre de Jordania y a nombre de Egipto. Y lo dijo, voy a hablar a nombre de mi país y a nombre de mis hermanos de Egipto, que sé que tienen la misma posición. Bajo ningún respecto vamos a aceptar refugiados de Gaza. Bajo ningún respecto aceptaremos refugiados palestinos de Gaza. ¿Por qué dice esto Abdalá? Porque cuando hubo refugiados palestinos en Jordania, en vida de su señor padre, el rey Hassan, ¿no? O Hassan era el de Marruecos. Ahora me confundí. No, Hussein. Hassan era el de Marruecos, padre de Mohamed V, que es el actual rey de Marruecos. Y el padre de Abdalá de Jordania era Hussein. Por eso se casó con esta señorita de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que cuando en vida del rey Hussein de Jordania, él permitió que Yasser Arafat y sus cachimbos palestinos se establecieran allí, ¿qué hizo el tipo? ¿Qué hizo Arafat? ¿Qué hicieron los palestinos? Le montaron una rebelión al rey Hussein y el rey Hussein tuvo que sacarlos a plomo. Y en Jordania, el hijo de Hussein dice, para acá no vienen. Esas realidades tienen que conocerlas para poder entender lo que es este conflicto. Amigo, ¿usted sabe lo que significa comprender el universo del Medio Oriente?
Voy a cumplir 21 años de graduado de la Escuela de Estudios Internacionales y todos los días aprendo algo nuevo de la zona. Sin ser especialista en la zona, además. Hay gente que se ha dedicado toda la vida, orientalistas, especialistas en la cosa, y todos los días aprenden algo nuevo y se encuentran una noticia nueva. En fin. En Venezuela hay ahorita una campaña electoral falsaria y prostibularia y una cantidad de cosas y arreglos, etc. Pero, ¿qué está ocurriendo en la sociedad real? El caso del señor Melquíades Alvarado, un señor de la tercera edad al cual le han asaltado y le han quitado sus propiedades, es algo que es el reflejo de lo que es la revolución chavista. Estimado amigo que me escuchas, si tú no eres de Venezuela y quieres saber lo que tiene preparado para ti en tu vejez, o para tus padres, o para tus abuelos, la izquierda en tu país, no te pierdas la siguiente parte de este programa donde vamos a ver cómo el derecho de propiedad en Venezuela y cómo el derecho a la vida digna de los ancianos, la revolución chavista acabó con ello. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy martes 17 de octubre del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en